comenzar esta mañana con la enseñanza. Deseamos agradecer a todos los que vienen de lejos, hacen un esfuerzo. Cristian y Andrea, Fátima, Lucía, también Nahuel y Sabrina, que vienen de lejos y aparte en el día de ayer siempre tienen que viajar para atender a los hermanos en Salto, así que agradecido por ese trabajo en el Señor. Obviamente nosotros no podemos, ofrecemos gratitud, lo que Pablo hacía a las iglesias continuamente, mucho agradecimiento. Dios quiere eso, quiere que seamos agradecidos en todo y por todo. Y es algo que abunda en el trono, el agradecimiento. Pablo continuamente decía en sus epístolas, doy gracias, doy gracias, doy gracias, doy gracias. Sí, es un tema importantísimo, el tema de la gratitud. Y yo agradecido por ustedes que vienen de lejos, los que están aquí obviamente de cerca, agradecido por ver a Onelia de nuevo con nosotros, obviamente acompañándola en su sufrimiento con su papá, deseando que esa oración que él hizo antes de morir lo haya introducido a la gloria, sin duda, le haya dado esa paz que tuvo el ladrón en la cruz cuando conoció a Cristo horas antes de morir. Y qué privilegio para muchos llegar al fin de los días y horas antes de partir a la eternidad, poder tener la misericordia de Jehová sobre el alma. Vamos a leer ahí en Apocalipsis. Le pedí a Lucas si pudiese leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 8. Y vamos a leer ahora de nuevo, pero desde el versículo 4. Quiero que pensemos en estas palabras. El libro de Apocalipsis es un libro que se dedica a una persona. Específicamente toda la Biblia es en relación a se habla de Cristo. Dice eso en Hebreos, el capítulo 10. En el rollo del libro está escrito de mí. Pero Apocalipsis es un libro específicamente de él. Comienza así la revelación que Dios le dio acerca de Cristo a las 7 iglesias. O sea que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, la centralidad del libro tiene que ver con la persona de Cristo. Pero comenzamos en el versículo 4. Para aquellos que han leído el versículo 3, que es un versículo tremendo, dice, bienaventurado el que lee. ¿Y por qué dice eso en singular? Dice, bienaventurado el que lee. Porque había uno que hacía la lectura pública en la iglesia, porque no tenían Biblias como tienen ustedes, no había pantalla, no había Biblias por todos lados, había un solo manuscrito. Entonces decía, bienaventurado el que lee, singular, y los que oyen, no los que leen, los que oyen, porque estaban en la iglesia y estaban escuchando. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Este es el único libro que comienza, tiene 7 bienaventuranzas y comienza con la bendición de la lectura, la centralidad en el oír de este libro y termina con la maldición de aquellos que no prestan atención a las palabras de este libro, capítulo 22. Pero aquí Juan escribe, dice Apocalipsis 1, versículo 4, y este es el mensajero que está trayendo el mensaje a las 7 iglesias, o sea, la parte humana de la bendición de Dios al pueblo de Dios. Dije algo de eso la semana pasada en el sermón de Romanos 9, versículo 17, que la Escritura dice a Faraón, en realidad fue Jehová que habló a Moisés, Moisés habló a Faraón. Acá tenemos la misma situación. Dios hablando a la iglesia, es Cristo hablando a las iglesias, es el Espíritu de Dios hablando a las iglesias, pero está utilizando el medio humano. Ian Bounds en su libro El poder de la oración dice, Dios necesita y obra a través de hombres, no métodos.
hombres. Dice así, Apocalipsis 1, versículo 4, Juan. Otras veces se ha introducido de distintas maneras los escritores del Nuevo Testamento, hablando quizás acerca de su posición, de su llamado, a veces simplemente diciendo que son siervos. Pero aquí el apóstol Juan, uno de los tres más importantes, dice así, Juan. Me gusta esa humildad. Nos cuesta a veces eso a nosotros, como hermanos, como santos. El lugar que nos pertenece. Algo parecido es en el capítulo 1, y bueno, es el mismo autor. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan hay algo parecido en relación a Juan el Bautista. Los 18 primeros versículos del Evangelio de Juan nos hablan de la gloriosa persona de Jesucristo, pero introduce al mayor nacido de mujer y dice, Dios envió un hombre llamado Juan. No dice más que eso. Más adelante va a hablar un poco más de él. Y en los evangelios habla cuando él ya está en la cárcel y no escucha la voz de Cristo. Cuando la alabanza de Dios no es oída en sus oídos, sino es escuchada por todos, pero no por él, para que él no se exaltase. Pero la Escritura habla de Jesucristo, y cuando habla del hombre más grande que existió después del Señor Jesucristo, mayor que Moisés, mayor que Elías, Juan el Bautista, dice, Dios envió un hombre llamado Juan. Y acá tenemos esa misma introducción, Apocalipsis 1, versículo 4, Juan. El mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Por favor, noten, vamos a decir algunas cosas de este mensaje. Aquí está la persona de Dios en su totalidad, lo vamos a ver. Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. El Espíritu de Dios, por algún motivo, creo yo que el motivo es que la preeminencia la tiene Jesucristo en este libro. Por ende, cambia el orden de la deidad. Y lo cambia con propósito porque en todas las epístolas siempre está el Padre y el Hijo y a veces el Espíritu Santo. Pero aquí cambia el orden y pone al Hijo último, al Espíritu segundo y al Padre como siempre primero. Dice así, gracia y paz a vosotros. Y acá viene el título que le da el Espíritu Santo al Padre, del que es, el que era y el que ha de venir. Lo vuelve a mencionar en el capítulo 4, pues en el capítulo 11. Del que es, el que era y el que ha de venir. Podemos hablar del que vive por siempre o del eterno. Esta expresión que abarca todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Él está siempre, continuamente. Gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir. O sea que no hay momento en tu vida que Él, que es Dios, que vive en todos los tiempos, no te puede dar gracia y paz. Y esa paz viene del que es, el que era, el que ha de venir. O sea, hay personas que ya no están. Me remonta un poco a Hebreos capítulo 7, a los sumos sacerdotes que por causa de la muerte no continuaban. Es lindo quizás haber tenido un pastor muy íntimo, uno que uno servía debajo de ese pastor, pero ya no está más porque el Señor se lo llevó y para mí ha sido mi papá. Y dependía mucho de su sonrisa, de sus consejos, de su abrazo, de poder estar con él, de tener comunión, no está más. Pero hay quien está siempre. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Y luego el Espíritu mismo, que está escribiendo a través de Juan, no se llama el Espíritu Santo. Es como que minimiza su nombre. Dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono. No es un término para magnificar, sino para casi no darle importancia. No dijo el Consolador.
No dijo el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, como nosotros lo conocemos a través de las Escrituras. De los 7 espíritus que están delante de su trono, que en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, habla en realidad de los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Tiene que ver con esa percepción de Dios, tiene que ver con la visión que tenemos de Dios en el trono y la visión que Dios tiene fuera del trono. Son 7 lámparas que están quemando delante del trono. El sacerdote, cuando entraba en el lugar santo, solamente veía con la luz del candelabro. Todo lo que era en el lugar santo se veía a través de la luz del candelabro. No podía ver fuera de esa luz. O sea que la iluminación que él tenía en el santuario era la iluminación que le producía las 7 lámparas que estaban en el santuario mismo. Y Juan describe eso en el capítulo 4. Estaban quemando las 7 lámparas que representaban los 7 espíritus de Dios, que son los 7 ojos que están sobre Cristo. O sea, la omnisciencia, por así decir, de Dios. O sea que el Espíritu Santo se dice a sí mismo, yo soy la iluminación del santuario. O sea, aquí ustedes pueden contemplar a Dios a través de mí. A través de mí ven todo lo que es santo, todo lo que es puro. A través de mí y fuera de mí ven todo lo que es inmundo, todo lo que es porquería, todo lo que es aborrecible, todo lo que es miseria. Porque es a través del Espíritu de Dios que nos vemos a nosotros mismos. Y ahora centraliza el Espíritu de Dios en la persona que quiere centralizar por los siguientes capítulos hasta el final. Y por eso lo pone como tercero, pero es preeminente en el pasaje. Y de Jesucristo, el testigo fiel, los 3 títulos que tiene Cristo, este es el profeta, el primogénito de los muertos, ese es el sacerdote, y el soberano de los reyes y de la tierra, ese es el rey. Son los 3 ungimientos que había en el Antiguo Testamento. Se ungía al profeta, se ungía al sacerdote y se ungía al rey. Ahí tienen a Cristo. Sigue hablando a las 7 iglesias. Y lo que quiere el Espíritu Santo es que la iglesia vea a Cristo. Que vea que Él es el testigo fiel, que vea que Él es el primogénito entre los muertos, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Pero ahora no sé si condesciende el Espíritu de Dios a su encarnación o se remonta a una eternidad pasada. Yo no sé. Sinceramente no sé a dónde nos está llevando el Espíritu de Dios aquí. Pero lo primordial que quiere que sepamos y que quiere que sepan las 7 iglesias, de parte de este que es soberano, que es fiel, que es el sumo sacerdote resucitado de los muertos, es la siguiente frase: al que nos amó. Y en nuestra traducción, como ya dije, Reina Valera, aparece como pasado. Aparece como si estaría apuntando a la cruz, que no está mal apuntar a la cruz, porque fue la expresión más visible de su amor para con su pueblo. Pero el griego no está así. El griego lee en el presente continuo. O sea que leeríamos una frase así: al que nos ama. Al que nos ama. La siguiente frase sí está en el pasado y es un pasado que se hizo y no se hace más. O sea, la palabra, el verbo indica eso. Es un hecho pasado que no se vuelve a realizar. Y ya lo dije otras veces a esto, y ustedes saben, es el orden precioso que la Escritura remarca, que cuando nos amó o nos ama, no estábamos limpios. Que es como cuando Dios pasa en Ezequiel 16 al lado de Israel y la ve sucia y mugrienta. Antes de lavarnos, nos ama. Eso lo sabemos todos. Pero el tema es interesante, es la frase del Espíritu de Dios que quiere que la iglesia sepa. Y si ustedes leen el relato del capítulo 2 y el capítulo 3, y los relatos de las 7 iglesias, 5 de ellas muy deplorables, 2 de ellas
2 de ellas, una sufrida, otra pequeña. La sufrida llamada Esmirna, la pequeña llamada Filadelfia. A esas 2 iglesias Cristo no tiene ninguna condenación, sino todas conmendaciones. La sufrida y la pequeña. Tienes poca fuerza, eres pequeña, te ha abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. Está hablando acerca de la iglesia de Filadelfia. El tema es este. Pero 5 de esas iglesias tenían problemas serios. Sin embargo, estaban en su mano, Apocalipsis capítulo 1, de parte del Padre, del Espíritu y de Él, venían gracia y paz a las 7 iglesias. Y se nos va a introducir situaciones que dan tristeza de las 5 de las 7 iglesias. Situaciones que necesitaban arrepentirse. Pero había algo que no se ausentaba de las 7 iglesias, a pesar de la condición presente que tenían. Y es que Cristo no las amaba más, no las amaba menos. La Biblia dice, al que las ama, al que nos ama. La siguiente frase, ya voy a volver a esto, pero nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Y me hizo pensar, cuando estaba estudiando este pasaje para este domingo, me hizo pensar varias cosas, pero lo primero que me hizo pensar es que cuando ustedes leen desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8, los versículos que siguen, cuando ustedes leen estos versículos, lo único que hay en la mesa de la iglesia es su pecado. Lo único que trae la iglesia a la comunión de la Trinidad es su pecado. O sea, lo único que resalta el Espíritu de Dios de la iglesia en este contexto es, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y acá en esta frase nomás, queridos hermanos, en esta frase, nos amó, no hay amor más profundo que el de Cristo. Eso lo cita Pablo a los Efesios en el capítulo 3. ¿Qué es lo que Cristo amó? Bueno, es obviamente que no amó nuestro pecado, porque eso lo saca de en medio. Entonces la pregunta es, ¿éramos enemigos, pecadores? Eso lo cita Pablo a los Romanos en el capítulo 5, ajenos a la vida de Dios, Colosenses capítulo 1, la ignorancia que nosotros hay, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y la Biblia dice, nos amó. Bueno, hay una distinción entre lo que somos como personas y lo que engendramos por Adán, que es nuestro pecado. La Escritura dice, nos amó, pero saca de en medio el problema del cual muchas referencias hablan, que es nuestro pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el contexto que estamos leyendo, aquí vemos las 2 emociones más profundas de Cristo. Su amor y su odio. Él aborrece mi pecado. Es repugnante a su espíritu. Lo odia profundamente. Y acá tenemos el contraste entre su amor y su odio. Nos amó y nos lavó. ¿De qué nos lava? De nuestros pecados. Y luego el Espíritu de Dios, como si fuese poco, nos dice qué elemento usó la Trinidad para lavar los pecados. Es con su sangre, que Levítico 17 dice es su vida. La sangre, dice, la vida en la sangre está. Y derramó, dice Isaías 53, su vida hasta la muerte. Entonces, para poder realizar esto, me llevó a la pregunta que siempre pregunto, la que sucedió en la casa de Jesús, que tenía alquilada en Capernaum, cuando le trajeron al paralítico, ¿se acuerdan? Y Jesús lo miró al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cavilaban en sus corazones los fariseos y escribas, y él dijo, ¿qué es más fácil?
Decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Bueno, para decirle, levántate y anda, requería solamente de la palabra de su poder. Pero para decirle, hijo, tus pecados te son perdonados, requería su vida, derramar su sangre. Requería una obra de expiación, sustitución, que los teólogos siguen estudiando. MacArthur tiene en su teología bíblica, creo que son 280 páginas, dedicadas a la salvación. Tremenda lectura si alguien la quiere hacer. Y uno se conmueve leyendo esas páginas. Es un estudio superficial de la obra de la cruz. Y uno se pregunta a veces, ¿qué contenía esto? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora quiero que noten esto, clase, un momento. Quiero que noten esto. La Escritura dice, nos amó. ¿Lo ven ahí? La Escritura dice, nos lavó. Y la Escritura dice, versículo 6, nos hizo. Hermanos, es todo obra de Él. Yo estoy donde estoy hoy y no estoy en el infierno y no voy al infierno porque comenzó con un amor incomprensible. Nos amó, me amó. Puedo ir a la individualidad de ese amor si quiero, porque Pablo lo hizo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios, y acá viene la individualidad, el cual me amó. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó a mí. Tenía un profesor en el instituto que siempre decía, bueno, la Biblia dice en Juan 3:16, y le hago el círculo acá, pues de tal manera amó Dios al mundo, no se rían del círculo. Pero después sabemos que la Biblia dice que el Señor ama a la iglesia. Pero después la Biblia dice que me ama a mí, individual. Ahora, supongamos que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, pero si no hubiese mundo, si solo fuera la iglesia, hubiese dado su vida por la iglesia, pero si solo hubiese un solo pecador, el cual era Pablo, él dijo, me amó y se entregó por mí. Poco egoísta o poco mal centrado, no, está mostrando cuán extenso, profundo, individual es ese amor, el amor de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero acá tenemos la obra de Cristo totalmente, es todo de Él. Nos amó, nos lavó y nos hizo. Donde tú estás hoy es por su amor, por su lavamiento y por el obrar de Él. No hay otra. No importa dónde piense que estás en el cuerpo de Cristo, es el hacer de Cristo siempre. Eso hacer. Es su amor, es su lavar, o es su redención, o es su libertarnos, y es Él que nos hizo. Y nos dice la Escritura, sigo el texto, nos hizo reyes y sacerdotes, y acá viene algo aún más glorioso y precioso. Hay mucho de esto en el Nuevo Testamento, hay mucho de esto. ¿Qué es? Es esto. ¿A dónde nos lleva Cristo en su relación? Comienza en la encarnación, cuando en Juan capítulo 1, versículo 18, dice esto. Nadie vio a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la frase ahí, dado a conocer, es la palabra exégesis. Vino para hablar de su Padre. ¿Qué importancia tenía eso en la vida del Señor? Bueno, llegó a decirle a Felipe, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús le dijo a él, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me conoces, y eso me hace erizar el pelo del cuerpo a veces cuando lo leo, porque creo que ahí en ese momento el Padre estaba hablando con Felipe y no Cristo. Porque escuchen las palabras de Cristo. Tanto tiempo hace, Felipe, que estoy contigo
y no me conoces. En ese momento el Padre a través de Cristo habló con Felipe, le dijo, Felipe, todo el tema he sido yo. Las obras que Cristo hizo revelan a mí, las palabras que Él habla son mías, los pensamientos que Él hace son míos, el servicio que Él hace es mío. Él vino para declarar, es más, en Juan 17 Él dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Padre, todo el tema mío ha sido ti y que ellos te conozcan a ti. No, saben que Cristo estuvo en el mundo no para ser conocido, sino para dar a conocer. No para ser visto, sino para que otro sea visto. Cristo estuvo en el mundo para glorificar a su Padre, para que Él sea el que sea contemplado. Este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia, porque no hay otro que me magnifique como Él. Es impresionante, mi Hijo. Habla de mí todo el tiempo, piensa en mí todo el tiempo, buscas mi voluntad y no la suya. Me sirve a mí, no hay otro tema, busca mi placer, no el suyo. Tiene tanta delicia Cristo en el Padre y se deleita tanto en Él que Salomón escribe en el capítulo 8 de Proverbios y dice, con Él estaba yo ordenándolo todo y mi delicia era de día en día con Él. Y la palabra literalmente en el hebreo es, nos moríamos de la risa. La relación del Padre y el Hijo era tan profunda que se la pasaban riendo, gozándose en sí mismos. ¿Y a dónde nos quiere llevar Cristo? Mírenlo, clase, mírenlo. No dice a mi Padre, dice a su Padre. No hay mejor lugar, no hay lugar más glorioso para la iglesia. No hay propósito más alto y sublime que Cristo haya dicho, te amo y te lavo y te voy a llevar en mi propósito a hacerte un sacerdote. En realidad es un sumo sacerdote que esté delante de mi Padre para estar con mi Padre y para servir a mi Padre. Y vas a entender que no hay cosa más gloriosa que esa. Nos hizo reyes y sacerdotes para. Si ustedes leen 1 Pedro 3:18, dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esto no es a Dios. Esto tiene un propósito en Dios. Esto es cuando te introduce esa gloria. Eres amado por Cristo, eres lavado por Él. ¿Y ahora qué? Es preocupante cuando creyentes no saben por qué están dentro de la iglesia. Es preocupante cuando no saben por qué están en el cuerpo de Cristo. Es preocupante cuando no saben por qué me redimió Cristo de mis pecados. Te redimió para que tú puedas estar sirviendo a su Padre. Él te hizo para estar delante de su Padre para siempre. Y no hay cosa más satisfactoria para el alma que estar delante de su Padre. Por eso cuando empieza, dice esta frase, y nótenla, al que dice el Espíritu Santo, a ese que de quién estoy hablando, a Él, a ese, al que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. ¿No puede Cristo recibir esa gloria? ¿No dijo Isaías 42:8? Dios dijo, no daré mi gloria a otro. La única forma en que Dios podría dar la gloria a otros, que el otro sea de la misma calidad y esencia del Padre. Y el Espíritu de Dios no tiene problema de decir, toda la gloria sea Cristo por los siglos de los siglos. Estaremos eternamente en su presencia, sirviendo al Padre, y va a ser el momento más gozoso de tu alma. Vuelvo aquí un segundo nomás al que nos amó. Y si tratas de encontrar el porqué, es imposible en la Biblia. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? No hay definición. ¿Cómo nos ama? Montón de referencias. Pero ¿por qué te ama? No hay.
Te amó conforme a Jeremías 31:3, con amor eterno. No tiene que ver simplemente con la extensión de ese amor, sino con la calidad de ese amor. No es momentáneo como el tuyo y el mío, es eterno. No tiene que ver con la extensión del tiempo en la eternidad pasada y la eternidad futura. Tiene más que ver con el amor que solo le pertenece a Dios. Él no puede amar de otra forma a su pueblo, a sus amados, que no sea con amor eterno. Es incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, significa que no hay ninguna condición detrás de ello. No puso alguna condición. Te amo, sí. Vos hacés esto, aquello. Al que nos ama. Ayer fue un día fracasado para ti, o la semana pasada, o el mes pasado, o esta mañana. Y no has podido cumplir, no oraste, no leíste, no fuiste al tono en gratitud. Esta semana fue un desastre para ti, o fue para mí. Y tú dices, bueno, puede ser que sea amado un poco menos esta semana. Al que nos ama con un amor incondicional. Es inmutable, no cambia, es inalterable. Es el mismo las 24 horas del día, es continuamente. Pablo dijo, es incomprensible, no lo podemos comprender, sus medidas, su altura, su profundidad, su anchura, su longitud, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Queridos hermanos, cuando pises gloria, aquel que te ama y te amó y te sigue amando, y que de repente tú piensas porque lo negaste 3 veces esa noche. Y negaste al Señor horriblemente después de tanto que te dio. Y en ese momento piensas ahí llorando amargamente con Pedro y dices, seguramente me odia. Lo fue a buscar en realidad. Él se fue a pescar con 7 discípulos y el Señor lo fue a buscar. Lo fue a buscar para restaurarlo. Eran 8 días más tarde después de su caída. Pero mañana de resurrección, el Espíritu de Dios, el Padre, manda un ángel para comunicarle a Pedro y decirle aquella mañana, dice, id y decirle a los discípulos y a Pedro. Mensaje de amor de la Trinidad. Acá te seguimos amando igual. Nos negaste, acá te seguimos amando igual. Es no influenciado, dice Pink, por algo en nosotros. O no hay nada en ti que haya traído este amor de Dios el Padre, de Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No hay nada que sea digno de ser amado en tu persona. Nosotros somos muy cambiantes así. Es más, miren tu matrimonio. Una mañana no te sirve el mate de tu esposa. O tu esposo no te da el mate a ti. O se levanta tarde y salió corriendo y se olvidó de darte el beso y el abrazo. Cometió el pecado imperdonable. Y tú cambias para con él. Lo muestras en tu trato. El famoso en inglés cold shoulder, que es el hombro frío. Te acostás en la cama y parece que hay un abismo. No tocás así, no encontrás por ningún lado. Estás allá en la punta, bien allá lejos. A ustedes no les pasa, pero allá en Bragado sí pasa eso. Acá no. Y uno cambia todo el tiempo, somos como el camaleón, y nuestras actitudes, y qué sé yo, celos, provocaciones, iras. Y nosotros no nos tratamos a nosotros mismos en nuestros matrimonios como nosotros tratamos a Dios durante todo el día y durante toda la semana. Y sin embargo, Él nos ama continuamente igual. No es influedo por algo en nosotros, sino amor soberanamente manifestado a su pueblo. Es de pura gracia, eso lo dice Oseas. Os amaré de pura gracia. Es continuo, día y noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, décadas, y agregamos Olam a Olam, que es de eternidad a eternidad. Él es inmutable en ese amor. Es inmutable, es inalterable, es incambiable, es continuo, es el mismo siempre, no cambia. Jesús dice, amaba a Marta. Si estudiamos la Escritura, Marta era un poco complicada.
y amaba a su hermana y no la menciona por nombre. Y el Espíritu de Dios hace esto a propósito, como minimizando la segunda de la casa o de la segunda en la clase de amor, que es María. Y María era tremenda en todo. Se sentaba, siempre estaba a los pies de Cristo, o escuchándolo, o llorando, o abrazando sus pies para que resucite a su hermano. Warren Wiersbe dice que los tres elementos de Pablo, lo he citado tantas veces, estaban ahí. De conocerle, eso es Lucas 10, cuando estaba a sus pies escuchando su palabra. El poder de su resurrección, eso es Juan 11. Y la participación de sus padecimientos, Juan 12, cuando toman la caja de alabastro y la rompe a los pies de Cristo. La Escritura dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿qué dijo? Todos ustedes se van a ir, me van a dejar, me van a negar. Uno de ustedes me va a entregar. La Escritura dice, ¿había amado a todos? No, dice, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El fin no es que hay un fin del amor de Dios, sino que estaba hablando de la cruz de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, y ahí yo muero. Ahí yo muero, hermanos, porque yo no sé cómo Él es amado del Padre, por ende yo tampoco sé cómo Él me ama a mí. Si yo pudiese entrar al amor intratrinitario de Dios y conocer cómo el Padre ama al Hijo, entonces yo pudiese entender cómo el Hijo me ama a mí. Pero no lo sé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El cual me amó, dijo Pablo, se entregó a sí mismo por mí. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, y esto me vino esta mañana. A veces el Señor es bueno así. Me enseña algo a última hora. Cuando nosotros, como Job, vemos lo que Él siempre vio, lo que Él siempre conoció y lo que Él entiende de lejos, cuando nosotros vemos lo que vio Isaías, lo que vio Pedro, lo que vio Pablo, lo que vio David, lo que vio Daniel y otros, no podemos amarlo. Cuando tú ves tu impureza, tu miseria, tu pecado, como Job lo vio, lo aborreces. Cuando tú ves tu esencia, tu ser, te da asco, te da odio. Él lo ha visto siempre. Él lo conoció siempre. Él lo ve de lejos. ¿Y Él qué? Te ama. Te ama. Te ama. La Escritura, volviendo al tema de nos lavó, revela diversas maneras en que este lavamiento de pecado se produjo. Se produjo por expiación, se produjo por sustitución, se produjo por quitar, se produjo por cargar sobre Él, por Él hacerse pecado. Su sangre, Pedro dice, era preciosa, redimidos por sangre, comprados por sangre. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Escuchen, escuchen ahora hermanos, lo voy a decir. No hay ningún versículo, escuchen, ningún versículo en el Nuevo Testamento que anime a un creyente a ofrecer por su pecado algún sacrificio. Eso lo hizo Cristo una vez para siempre. Nos lavó y nos santificó para siempre. El sumo sacerdote que eres tú ahora no tiene relación con el pecado porque eso fue quitado de en medio. No hay cordero para ofrecer. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que Él nos hizo un reino de sacerdotes para ofrecer al Padre? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer? Hay algunos versículos, pero los voy a saltear, hermanos. Voy a volver a este. Aquí está. El reino de sacerdotes, Salmo 50, 14, dice, sacrifica a Dios alabanza. Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza, me honrará. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Salmo 107, 22, ofrezcan sacrificios de alabanza. Lucas
Santiago, Augusto, o cualquiera de que le dije la reunión, Mauro, cuando están acá adelante, dicen, hermanos, ¿alguien tiene algún motivo de alabanza? Estamos hablando de esta referencia como sacerdotes para el Padre. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios, no de mis manos, de mi boca. Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él, porque Él nos amó, nos lavó y nos hizo para esto mismo. Entonces es a través de Él que nosotros podemos ofrecer. ¿Qué tipo de sacrificios? Hebreos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, el que nos hizo sumos sacerdotes, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y si falta algún sacrificio que por ahí te queda pendiente, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque con tales sacrificios se agrada a Dios. Nos hizo para servirnos mutuamente. El propósito más sublime del universo es servir al Padre. Es más, Malaquías termina diciendo esto. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando alguien viene a la iglesia, y me pasaba mucho en la otra iglesia donde estuve, me venían y me decían, ¿podría yo hacer algo así, como por ejemplo dirigir o predicar? Tenía muchos que anhelaban este lugar. Y no me podía pensar. ¿Es donde piensas que está limitado el tema de tu servicio al Padre? Porque Colosenses 3, 17, 23, ¿se acuerdan lo que dice? Todo lo que hagáis, en palabra o en hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Miren Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos lavó con su sangre, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, esto es lavarnos totalmente, vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué motivo? Para que podamos, como reyes y sacerdotes, que la traducción literal es, no que yo sea rey, sino que es un reino de sacerdotes, para que sirváis al Dios vivo. ¿Se acuerdan el testimonio, y con esto termino, el testimonio de la divina, cuando estaba caminando Pablo y Silas por ahí? Ella dijo, estos son siervos del Altísimo, literalmente de El Elyon. Estos son siervos del más alto. Estos son siervos del Altísimo. Tesalonicenses dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, Él nos amó y nos ama. Él nos lavó. No digas, no sé si soy digno de hacer esto. Porque no depende de tu dignidad, depende de su obra. Él te lavó, Él te hizo un sumo sacerdote para ofrecer al Padre sacrificios de alabanza. Tú puedes venir al trono como siervo del Altísimo. No hay privilegio más alto. No hay privilegio más alto. Hay una frase que no me la acuerdo bien ahora, que decía mi papá siempre, y era, si Dios te llamó a ser pastor, no te humilles a ser presidente. Si Dios te llamó a servir al Altísimo, si Cristo te hizo apto para ese ministerio, lo cual te hizo a través de su amor, su lavamiento y su hacer de ponerte delante del Padre, no pretendas que hay algo superior a eso. Lo máximo que puedes hacer es servir al Altísimo. Es lo más glorioso que hay. Vamos a pasar al tema de la cena del Señor. Voy a pedir a Lisa si puede tocar el 18.
Voy a pedir a Lucas si puede repartir los elementos. Recuerden que todos los que son hermanos aceptos en el amado pueden participar. Dice así la Escritura: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Todos juntos? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te agradecemos por nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de alguien que conocemos poco, como dijo Juan el Bautista: este es de quien yo decía, pero no le conozco. Y en verdad, Señor, al venir ante tu presencia confesamos nuestra ignorancia, pues todo lo que sabemos de ti lo sabemos en porciones tan ínfimas y pequeñas. Sabemos que nos amas, pero no sabemos cuánto. Sabemos que eres santo, pero no percibimos cuán santo eres. Sabemos que eres todopoderoso, pero no sabemos cuán grande es ese poder. Sabemos, oh Dios, que conoces todas las cosas, pero sinceramente, Señor, no sabemos cuánto conocimiento es esto. Tenemos dos destellos, oh Dios, de esta grandeza que eres tú, que nos dices a través de tu palabra que nos amas continuamente, que nos amas con amor eterno, pero confesamos, oh Dios, que no entendemos cuán grande es este amor, cuán profundo es, cuán alto es, cuán ancho es, cuánta longitud tiene. Pero si estamos aquí esta mañana,
y conocemos a Cristo es porque hemos sido amados por Él primero. Y lo que Él amó en nosotros, no amaríamos nosotros ni por un momento. Tú sabes, oh Dios, que al compararlo a Cristo y su belleza, lo que amó fue lo más horrible, lo más desesperante, lo más sucio, lo más no amable, lo más débil, lo que no es, lo más necio. Y aquí estamos, no porque seamos dignos, sino porque somos amados. Y porque ese amor ha sido incomprensible a nuestros corazones y mentes. Bendice nuestro tiempo de comunión ahora, nuestro tiempo juntos. Te agradecemos por este tiempo juntos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.